Hechos capítulo 6, versículo 7 dice lo siguiente: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tal vez uno de los signos más significativos para expresar multiplicación sea este. ¿No es así? La palabra multiplicación es una de las palabras favoritas de Dios en la Biblia. Entonces, por esto es que las primeras palabras expresadas por Dios a una criatura humana fueron fructificad y multiplicaos. Génesis capítulo 1, versículo 28. Yo creo sinceramente que no hay duda de que Dios quiere la multiplicación de discípulos, la multiplicación de iglesias, la multiplicación de aquellos que heredarán el reino de Dios. ¿No es así? Pero juntamente con esta multiplicación, esta bendición, también viene la multiplicación de los problemas, de la oposición, inclusive de persecución. Esta fue sin duda la experiencia de los primeros conversos. Vamos a estudiar el bosquejo de la lección número 3 y vamos a referirnos al capítulo 6, 7 y 8 de este libro. Y para este bosquejo elegí dos asuntos: la elección de los primeros líderes y también el juicio para Israel, aquel discurso de Esteban. Vamos al primer asunto entonces, la elección de los primeros líderes. ¿Saben ustedes que la mayoría de los conversos del Pentecostés fueron judíos del mundo griego romano? Y en este contexto entonces Hechos 6.1 comienza diciendo: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, dice que hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué? Porque las viudas de aquellos griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué significa distribución diaria? Muchos piensan que la distribución diaria aquí se refería a la comida, pero en realidad aquí no aparece la palabra alimentos, pero tampoco la palabra distribución, aunque les parezca mentira. El griego dice diaconía, que significa ministración diaria. Entonces, por el contexto de Hechos 2:45 y 4:35, nosotros podemos deducir que el problema aquí era el dinero y no los alimentos. Y la solución propuesta por los apóstoles fue sabia. Ellos dijeron que los judíos helenistas pudiesen elegir a 7 hombres para poder ministrar el diaconeo, es decir, a las mesas, ministrar las mesas. Entonces, en otras palabras, estos 7 diáconos serían nombrados para ministrar las mesas, mientras que los 12 apóstoles continuarían ministrando la palabra de Dios. Entonces así la obra comenzó a crecer de forma extraordinaria. El segundo asunto tiene que ver con juicio para Israel. En esta segunda parte nosotros vamos a hablar de 3 asuntos: de persecución, acusación contra Esteban y el juicio contra Israel promulgado por Esteban. Hablando de persecución, un asunto importante que debemos saber es que la actividad de los 7 diáconos no se limitó apenas a atender los hogares, iglesias o a los creyentes que ya habían sido establecidos. También se ocuparon en la testificación dinámica, especialmente entre los judíos helenistas que estaban en Jerusalén. Hechos 6:9, ustedes pueden encontrar esta referencia. Estos esfuerzos se vieron confirmados por varias señales, prodigios y muchas conversiones, pero también hubo una fuerte oposición. En los versículos 11 hasta el versículo 15 hablan de esto. Entonces, la primera persecución sistemática del capítulo 8, versículo 1, estaba dirigida principalmente a los judíos helenistas y también a los apóstoles. El problema central de toda esta crisis era Jesucristo. Hechos 4:1 al 3. ¿Cuál era la acusación que había contra Esteban específicamente? Hechos 6:11, nosotros encontramos que Esteban fue acusado por 2 razones específicas: por hablar blasfemias contra Moisés y hablar contra Dios, que no era verdad también, ¿no? Es decir, él era acusado por hablar contra la ley y el templo. En otras palabras, Esteban fue realmente acusado por poner duda no solo en la religiosidad judía, sino también
en todo el sistema religioso basado en el templo y en sus ceremonias. Esto era realmente considerado una herejía, una blasfemia, un asalto, una afronta contra el sistema judío. Y entonces ahora viene el juicio, porque ahora Esteban se convirtió de acusado en ahora acusador. ¿Por qué es tan importante este momento? Porque el rol profético de Esteban comenzó a activarse. Y en su discurso Esteban usó la palabra rib, que significa juicio del pacto, porque él quería expresar la idea de que Dios estaba impulsando una acción legal contra su pueblo por causa de haber fracasado en guardar el pacto. Y un asunto interesante que nosotros vimos en la lección de esta semana es el cambio de la forma como se dirige a los antepasados. Él dice en los versículos 11, 19, 38, el 44 y 45 también del capítulo 7, él dice, nuestros padres. Y en el versículo 51 él cambia y ahora usa vuestros padres. De esta manera él estaba desvinculándose, él rompió su solidaridad con su pueblo y tomó una posición definida al lado de Jesús, que es el justo, según el versículo 52. Ahora, con la conclusión de la teocracia de Israel, con la muerte de Esteban, la salvación ya no sería más transmitida por medio de Israel como nación. Ahora sería transmitido por medio de los seguidores de Jesús, quienes eran empoderados por el Espíritu Santo y que dejarían Jerusalén y saldrían para evangelizar el mundo entero. Esta fue la acción de Dios. Algunas aplicaciones al final. Toda crisis es una oportunidad. Piensa en esto. En segundo lugar, Hechos 7:51 dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué significa esto? Significa que podemos ser fieles exteriormente, pero al mismo tiempo negar el poder de la fe verdadera. En tercer lugar, el gran deseo de Dios es la salvación de los hombres. Yo creo de todo corazón esto. Y ese también debiera ser la gran razón y el deseo de todo hijo de Dios. Para terminar, una tarea. El mismo espíritu que condujo a los primeros conversos a predicar con osadía la palabra de Dios, hoy está disponible para nosotros también. Entonces, ¿por qué no nos levantamos en el nombre del Señor y en las manos de Él podamos ser instrumentos poderosos para la predicación del Evangelio? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque nos concedes el Espíritu Santo y danos tu poder para predicar con osadía este Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro bosquejo de cada semana. Nuestro lema al final es maná. Cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.